¿Por qué tu hogar se está cayendo a pedazos si tienes una cruz en la pared? ¿Por qué tus hijos se están perdiendo en las drogas, en el alcohol, en las malas compañías, si hay un crucifijo presidiendo la sala de tu casa? ¿Por qué tu matrimonio está al borde del abismo? ¿Por qué ya no hay amor? ¿Por qué solo hay gritos y portazos? Si sobre tu cama cuelga la imagen de Cristo crucificado, ¿por qué vives atormentado por la angustia, por el miedo, por esas pesadillas que no te dejan dormir, si en cada cuarto de tu casa hay una cruz bendecida? ¿Será que la cruz no sirve? ¿O será que tú y yo hemos convertido el símbolo más poderoso del universo en un pedazo de madera muerta que solo sirve para decorar? Déjenme decirles algo que va a doler, algo que va a incomodar, pero que necesitan escuchar hoy más que nunca. Ustedes están viviendo en el infierno aunque tengan cruces en las paredes. Están siendo devorados por el demonio aunque su casa parezca una capilla. Están perdiendo a sus familias, están destruyendo sus vidas, están caminando hacia la condenación eterna y todo mientras tienen la solución colgada en la pared, ignorada, olvidada, cubierta de polvo y desprecio. ¿Saben cuántas veces he entrado a una casa donde los matrimonios se están matando a gritos, donde los hijos se están prostituyendo, donde reina el odio más visceral y he encontrado una hermosa cruz sobre la puerta de entrada? ¿Saben cuántas veces he consolado a madres que lloran porque sus hijos se suicidaron y en el cuarto del muchacho había un crucifijo mirando toda esa desesperación sin que nadie lo mirara a él? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos al Rey del Universo clavado en nuestras paredes y vivimos como esclavos del infierno? ¿Por qué tenemos la fuente de toda gracia presidiendo nuestros hogares y nuestras familias se están muriendo de sed espiritual? ¿Por qué? Yo se los voy a decir con toda la crudeza que mi corazón sacerdotal puede soportar. Porque hemos traicionado la cruz, porque la hemos convertido en un amuleto sin alma, porque la heredamos de nuestros abuelos, la colgamos donde ellos la tenían y ahí se quedó como un recuerdo de museo, como una reliquia de un pasado que ya no entendemos ni queremos entender. Tenemos la cruz en la pared, pero hemos expulsado a Cristo de nuestros corazones. Tenemos el crucifijo en la sala, pero hemos entronizado al demonio en nuestras vidas. Y ahora, en este momento, mientras me escuchan, hay algo terrible sucediendo en sus hogares. Hay una batalla espiritual que ustedes ni siquiera están viendo. Hay demonios paseándose por sus cuartos, susurrando mentiras al oído de sus hijos, inyectando veneno en sus matrimonios, robando la paz, sembrando la discordia, preparando la destrucción total de todo lo que ustedes aman. Y esa cruz que está en la pared, esa cruz que podría ser su salvación, está ahí impotente, no porque no tenga poder, sino porque ustedes no le han dado permiso para actuar, porque el poder de la cruz solo se activa con la fe. Y ustedes, hermanos, ustedes que me escuchan ahora mismo, ¿cuándo fue la última vez que miraron esa cruz? ¿Cuándo fue la última vez que se arrodillaron ante ella? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaron a Cristo crucificado y le dijeron: Señor, necesito que reines en esta casa, que salves a esta familia, que expulses todo lo que no viene de ti? Yo he visto cosas en mis 50 años de sacerdocio que les helarían la sangre. He visto familias literalmente poseídas por espíritus inmundos mientras la cruz los miraba desde la pared sin poder hacer nada porque nadie la invocaba. He visto matrimonios destruirse en adulterios, en pornografía, en violencia doméstica, mientras Cristo crucificado era testigo mudo de toda esa podredumbre. He visto jóvenes cortarse las venas en baños donde había un crucifijo colgado que nadie les enseñó a mirar con fe. Y cada vez que veo esto, cada vez que llego tarde a salvar un alma, cada vez que tengo que cerrar los ojos de un muerto que se condenó teniendo la salvación a 1 metro de distancia, algo se rompe dentro de mí. Porque yo sé, hermanos, yo sé por experiencia lo que esa cruz puede hacer cuando se la toma en serio. Pero hoy, ahora mismo, ustedes tienen una oportunidad de rescatar su hogar del abismo, una oportunidad de salvar a sus hijos de las garras del enemigo, una oportunidad de resucitar ese matrimonio que ya daban por muerto, una oportunidad de expulsar el miedo, la ansiedad, la depresión, todo ese infierno interior que los está matando en vida. Y esa oportunidad tiene forma de cruz, está colgada en su pared, esperando que ustedes despierten, esperando que ustedes la miren de verdad, esperando que ustedes comprendan lo que yo voy a revelarles en los próximos minutos, que tener una cruz en la pared con fe verdadera
es tener el poder del cielo guardando tu hogar, es tener al Rey de Reyes reinando en tu familia, es tener la llave que abre todas las puertas que el infierno ha cerrado en tu vida. ¿Se quedan conmigo? Van a darme estos minutos de su tiempo para que les muestre lo que sus ojos no han visto, lo que sus oídos no han escuchado, lo que su corazón necesita desesperadamente comprender. Porque lo que voy a compartirles no es teoría, no es teología abstracta, no son cuentos piadosos, es la verdad más poderosa que existe, es el secreto que ha sostenido a la iglesia durante 2000 años, es el arma que ha vencido a todos los imperios del mal. Y está en su pared, está esperándolos. Y si ustedes no se van ahora, si se quedan hasta el final, les prometo por todo lo sagrado que hay en el cielo que su vida nunca volverá a ser la misma. Hoy voy a revelarles qué sucede realmente cuando ustedes colocan una cruz en su hogar con fe verdadera, con conciencia de lo que están haciendo, con el corazón abierto a la gracia de Dios. Voy a contarles cosas que he visto con mis propios ojos en 50 años de sacerdocio, experiencias que me han hecho llorar de emoción, milagros que he presenciado en hogares humildes donde la cruz era venerada, amada, respetada. Pero también voy a advertirles sobre los peligros de tener símbolos sagrados sin vida interior, porque eso, hermanos míos, es jugar con fuego. Y el demonio, créanme, conoce muy bien la diferencia entre una cruz que protege y una cruz que es solo decoración. Permítanme empezar diciéndoles algo duro, algo que duele pero que es verdad. Vivimos en una generación que ha perdido el sentido de lo sagrado. Hemos convertido nuestra fe en un sentimentalismo barato, en una religiosidad de ocasión, en un cristianismo de supermercado donde tomamos lo que nos conviene y dejamos el resto. Queremos las bendiciones sin la cruz, el cielo sin el Calvario, la resurrección sin la crucifixión. Y por eso nuestros hogares están vacíos de Dios, aunque estén llenos de imágenes religiosas. Por eso hay cruces en las paredes, pero hay infierno en los corazones. Por eso rezamos el rosario, pero vivimos como paganos. Y Dios, que es misericordioso, pero no tonto, que es paciente, pero no permisivo, nos está llamando a la conversión verdadera. Así que les pido que me acompañen en este recorrido, porque lo que voy a compartirles puede cambiar su hogar, puede salvar su matrimonio, puede rescatar a sus hijos, puede traer la paz que tanto anhelan. Voy a hablarles desde mi experiencia, desde las escrituras, desde la tradición de la iglesia, desde el corazón de un sacerdote que ha visto demasiado dolor y demasiada gracia como para quedarse callado. La cruz no es un amuleto, hermanos, es el trono de nuestro rey. Y cuando ese rey reina en nuestro hogar, todo cambia, absolutamente todo. Hace años me llamaron a bendecir una casa en un barrio humilde de la ciudad. Era una vivienda pequeña, con paredes agrietadas, muebles viejos, pero limpia, muy limpia. La señora que me recibió tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Me contó que su esposo la había abandonado, que sus 3 hijos estaban en malos pasos, que ella trabajaba día y noche limpiando casas ajenas, pero apenas alcanzaba para comer. Me dijo algo que se me clavó en el corazón como una espina. Padre, yo ya no sé qué hacer. He rezado tanto y parece que Dios no me escucha. Tengo una cruz en cada cuarto de esta casa, pero mi vida sigue siendo un infierno. Hermanos, esas palabras me partieron el alma, porque esa mujer representaba a millones de católicos que tienen fe pero no tienen formación, que creen pero no conocen, que aman a Dios pero no saben cómo caminar con Él. Entramos juntos a su dormitorio y allí, sobre la cabecera de su cama, había efectivamente una cruz de madera. Le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que miró esa cruz y habló con Jesús? Me miró confundida. Le pregunté, ¿alguna vez le ha pedido a Cristo crucificado que le enseñe a cargar su propia cruz? Movió la cabeza negativamente. Le pregunté, ¿ha consagrado esta casa al Sagrado Corazón de Jesús o solo colgó la cruz porque así se hace? Y entonces, hermanos, esa mujer rompió en llanto, porque comprendió lo que tantos de ustedes necesitan comprender hoy. La cruz en la pared sin la cruz en el corazón es un símbolo vacío. Nos arrodillamos juntos frente a esa cruz y le enseñé a rezar de verdad, no con oraciones memorizadas que salen de la boca pero no del corazón. Le enseñé a mirar al crucificado y a decirle, Señor, tú que cargaste la cruz por mí, enséñame a cargar la mía por ti. Tú que sufriste el abandono en el Calvario, acompáñame en mi soledad. Tú que perdonaste a tus verdugos, dame la gracia de perdonar a quien me ha herido.
Y créanme, hermanos, algo sucedió en ese momento. No hubo truenos ni relámpagos, no apareció ningún ángel con espada de fuego, pero esa mujer se encontró con Cristo de verdad por primera vez en su vida. Y cuando uno se encuentra con Cristo de verdad, la vida cambia. Pasaron 6 meses. Esa misma señora vino a buscarme a la parroquia. Apenas la reconocí. Traía luz en los ojos, paz en el rostro. Me contó que sus hijos, uno por uno, habían vuelto a casa, que su esposo le había pedido perdón y estaban intentando reconstruir su matrimonio, que había conseguido un trabajo mejor. ¿Milagro? Sí, pero no del tipo que ustedes piensan. El milagro fue que esa cruz dejó de ser un objeto y se convirtió en una presencia. El milagro fue que esa mujer dejó de ver la cruz como una estampita de buena suerte y la empezó a vivir como un encuentro diario con el amor de Dios. El milagro fue la conversión. Y la conversión, hermanos míos, siempre trae consigo la transformación de toda la realidad que nos rodea. Por eso les digo con toda la fuerza de mi corazón, si ustedes tienen una cruz en su casa, pero no tienen intimidad con el crucificado, empiecen hoy, hoy mismo, no mañana, no cuando se sientan más santos, no cuando las cosas mejoren. Ahora, vayan a esa cruz, mírenla con los ojos del alma y díganle a Jesús: Señor, perdóname por haberte tenido como un adorno. Quiero que seas el rey de este hogar, el centro de mi familia, la razón de mi existencia. Y verán, hermanos, verán con sus propios ojos cómo empieza a cambiar todo. Porque donde Cristo reina, el demonio huye. Donde la cruz es venerada, el pecado pierde poder. Donde el crucificado es amado, el amor vence al odio. Ahora bien, hay algo que necesito explicarles con mucha claridad para que no caigamos en supersticiones ni en interpretaciones erróneas de nuestra fe. La cruz no es un amuleto mágico, no funciona como esos objetos de las religiones paganas o de la nueva era que prometen protección automática solo por estar presentes. La cruz es un sacramental. Y los sacramentales, nos enseña la Iglesia, actúan en la medida de nuestra fe y nuestra disposición interior. Es decir, la eficacia de la cruz en nuestro hogar depende de la calidad de nuestra relación con Cristo. Si vivimos en pecado mortal, si tenemos odios guardados, si practicamos la injusticia, si somos hipócritas que rezamos el domingo pero vivimos como paganos de lunes a sábado, la cruz no nos va a proteger mágicamente. San Pablo nos dice en su carta a los Gálatas: en cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien en estas palabras. Pablo no dice que se gloría en tener una cruz colgada en su tienda de campaña. Se gloría en la cruz como evento salvífico, como misterio de amor, como entrega total de Cristo por nosotros. La cruz es el resumen de toda la fe cristiana. En ella vemos el amor de Dios llevado hasta el extremo, la obediencia del Hijo hasta la muerte, la redención de toda la humanidad. Por eso, cuando nosotros colocamos una cruz en nuestro hogar con verdadera fe, estamos diciendo: en esta casa creemos que Jesucristo murió y resucitó por nosotros. En esta casa nos acogemos a su sacrificio redentor. En esta casa queremos vivir según el Evangelio. Pero vean ustedes la diferencia. Hay personas que tienen la cruz como tienen una herradura para la buena suerte o un trébol de 4 hojas. Piensan: esto me va a proteger del mal de ojo, de las energías negativas, de la mala suerte. Hermanos, eso no es fe católica, eso es superstición. Y la superstición es ofensiva para Dios porque reduce su poder infinito a una fórmula mágica, como si Dios fuera un genio de la lámpara que cumple deseos. Dios no es un sirviente de nuestros caprichos. Dios es nuestro Padre amoroso que quiere nuestro bien verdadero, no nuestros antojos. Y nuestro bien verdadero pasa siempre por la cruz, por el camino estrecho del Evangelio, por la conversión y la santidad. Entonces, ¿qué significa tener una cruz en la pared con verdadera fe? Significa reconocer que sin Cristo no somos nada, que sin su gracia estamos perdidos, que necesitamos su salvación cada día. Significa recordar constantemente que Él nos amó primero, que Él dio su vida por nosotros cuando éramos pecadores, que Él nos llama a seguirle cargando nuestra propia cruz.
La cruz en la pared es un recordatorio visual de nuestra identidad cristiana. Es como una bandera que dice, esta es una casa cristiana, aquí se vive según Cristo, aquí el Señor es el dueño. Y créanme, hermanos, el demonio entiende perfectamente ese mensaje, por eso tiembla cuando ve una cruz verdaderamente venerada. He conocido casos de posesión diabólica en mi ministerio. No muchos, gracias a Dios, porque las posesiones reales son raras, pero los he conocido. Y en todos esos casos, sin excepción, el demonio manifestaba un odio visceral hacia la cruz. No podía siquiera mirarla, gritaba, blasfemaba, se retorcía cuando se le mostraba el crucifijo. ¿Por qué? Porque la cruz es su derrota. En la cruz, Cristo destruyó el poder del diablo sobre nosotros. En la cruz, el príncipe de este mundo fue expulsado. En la cruz, la muerte fue vencida y nosotros fuimos liberados. Por eso, hermanos, una cruz puesta con fe en un hogar es como una fortaleza espiritual. El enemigo puede rondar, puede atacar, pero no puede entrar donde Cristo reina. Ahora déjenme llevarlos más profundo. Quiero que entiendan qué sucede exactamente en términos espirituales cuando ustedes colocan una cruz bendecida en su hogar y la veneran con fe auténtica. Primero, están proclamando públicamente su fe. En un mundo que niega a Dios, que se burla de la religión, que persigue a los cristianos, ustedes están diciendo, yo creo en Jesucristo crucificado. Eso requiere valor, hermanos, especialmente hoy, cuando es más fácil ser tibio, cuando es más cómodo esconder la fe, cuando parece más inteligente ser políticamente correcto que ser fiel a Cristo. Pero recuerden las palabras del Señor, el que se avergüence de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de él ante mi Padre que está en los cielos. Segundo, están consagrando ese espacio a Dios. Consagrar significa apartar algo para uso sagrado, dedicarlo exclusivamente a Dios. Cuando ustedes ponen una cruz en su dormitorio y dicen, no, Señor, este lugar te pertenece, están invitando a Cristo a ser el guardián de su intimidad, de su descanso, de su vida matrimonial. Y créanme, eso cambia las cosas. He visto matrimonios al borde del divorcio que se reconciliaron cuando aprendieron a orar juntos ante la cruz antes de dormir. He visto hombres vencer adicciones a la pornografía porque pusieron un crucifijo frente a su computadora y le pidieron a Cristo que guardara sus ojos. He visto mujeres encontrar paz en medio del insomnio porque aprendieron a mirar la cruz en las noches de angustia y a depositar sus cargas en el crucificado. Tercero, están creando un punto de encuentro con Dios. La cruz se convierte en ese lugar de la casa donde ustedes van a rezar, a reflexionar, a encontrarse con el Señor. Es como un pequeño altar doméstico. Nuestros abuelos lo entendían mejor que nosotros. Ellos tenían sus altarcitos en casa con la cruz, con imágenes de la Virgen y los santos, con veladoras encendidas. Y allí se reunía la familia a rezar el rosario, a encomendar el día, a pedir por los enfermos. Hoy hemos perdido eso. Hoy la cruz está en la pared, pero la familia está dispersa, cada uno con su celular, cada uno en su mundo. Y luego nos preguntamos por qué hay tanta división, tanta frialdad, tanta distancia entre padres e hijos. Cuarto, están estableciendo un símbolo de protección espiritual. Y aquí necesito ser muy claro. La protección no viene de la cruz en sí misma como objeto material. La protección viene de Cristo y nosotros nos acogemos a esa protección mediante la fe simbolizada en la cruz. Es como cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. Los israelitas que miraban la serpiente levantada eran sanados, no porque el bronce tuviera poderes mágicos, sino porque ese acto de mirar era un acto de fe en la promesa de Dios. De la misma manera, la cruz en nuestro hogar es eficaz cuando la miramos con fe, cuando acudimos a ella en la tentación, cuando nos refugiamos en el poder de Cristo crucificado. Quinto, están educando a sus hijos en la fe. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Si ellos crecen viendo que en su casa hay una cruz, que sus padres se santiguan al pasar frente a ella, que la familia se reúne a rezar ante el crucifijo, que papá y mamá hablan de Jesús con amor y respeto, esos niños van a interiorizar la fe de una manera que ninguna catequesis formal puede lograr.
Pero si la cruz está ahí solo como decoración, si nadie la mira, si no se reza ante ella, entonces les estamos enseñando a nuestros hijos que la religión es pura formalidad, puro folclore, y no nos extrañemos cuando de adolescentes la abandonen por completo. Y ahora, hermanos míos, necesito hablarles de algo que me preocupa profundamente. He visto en algunos hogares que la cruz ha sido reemplazada por otros símbolos. Hay casas donde ya no hay crucifijos, pero sí hay dream catchers, budas, pirámides de cuarzo, mandalas, esas cosas de la nueva era que prometen armonía y energía positiva. Hay católicos que van a misa los domingos, pero tienen altares sincretistas en sus casas, mezclando la fe cristiana con prácticas esotéricas, con supersticiones, con idolatrías disfrazadas de espiritualidad alternativa. Y esto, hermanos, es gravísimo, porque no se puede servir a dos señores. No se puede tener a Cristo en la pared y al demonio en el corazón. El primer mandamiento es clarísimo: no tendrás otros dioses delante de mí. No dice que puedes tener a Dios y además un poquito de esto y un poquito de aquello. Dice que Dios debe ser el único, el primero, el absoluto en nuestra vida. Y cuando nosotros colocamos una cruz en nuestro hogar, estamos declarando que Jesucristo es nuestro único Salvador, nuestro único Señor, nuestro único camino a la verdad y a la vida. No hay salvación en otro nombre, no hay poder en ningún otro símbolo. Solo en la cruz de Cristo hay redención, solo en su sangre hay purificación, solo en su resurrección hay esperanza de vida eterna. Por eso, si ustedes tienen en su casa objetos de origen dudoso, cosas relacionadas con el ocultismo, con la santería, con la brujería, con la nueva era, les suplico que las saquen hoy mismo. No las regalen, no las vendan, quémenlas o destrúyanlas, porque esas cosas son puertas abiertas al enemigo, son como invitaciones al demonio para que entre en sus hogares. Y luego nos quejamos de que hay peleas constantes, enfermedades raras, pesadillas, opresiones espirituales. Hermanos, si dejamos la puerta abierta, no nos sorprendamos cuando entran los ladrones. Si invitamos al enemigo con nuestras prácticas sincretistas, no nos extrañemos cuando destruye nuestra paz. Recuerdo el caso de una familia que vino a consultarme porque su hijo pequeño tenía terrores nocturnos terribles. El niño despertaba gritando, decía que veía sombras en su cuarto, no podía dormir solo. Los padres lo habían llevado a psicólogos, a pediatras, le habían hecho estudios y todo salía normal. Cuando visité su casa para bendecirla, encontré en el cuarto del niño un Dreamcatcher que le habían regalado, supuestamente para protegerlo de las pesadillas. Les expliqué que esos objetos no son inocuos, que tienen un origen en prácticas espirituales ajenas a nuestra fe. Lo retiramos, consagramos el cuarto al Sagrado Corazón, pusimos una cruz bendecida sobre la cuna del niño y les enseñé a los padres a rezarle todas las noches. ¿Saben qué pasó? Los terrores nocturnos cesaron completamente, hermanos, porque donde Cristo reina, el miedo huye. Ahora ustedes podrán decirme, pero padre, eso es casualidad, el niño simplemente creció y se le pasó. Y yo les respondo, llevo 50 años en el ministerio sacerdotal, he visto demasiadas casualidades de este tipo como para creer que son coincidencias. He visto adictos que llevaban 20 años esclavizados a las drogas liberarse completamente cuando consagraron su vida al crucificado. He visto mujeres maltratadas encontrar la fuerza para salir de relaciones abusivas cuando aprendieron a orar ante la cruz. He visto hogares al borde del colapso económico experimentar milagros de provisión cuando pusieron su confianza en la divina providencia y no en amuletos o supersticiones. No, hermanos, no son casualidades. Es el poder de Dios actuando en la vida de quienes le abren la puerta con fe genuina. Escúchenme bien, porque esto que voy a decirles ahora es crucial para que ustedes comprendan la dimensión real de lo que estamos hablando. Vivimos en medio de una guerra espiritual. No es una metáfora, no es una exageración piadosa, es una realidad que San Pablo describe en su carta a los Efesios. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Esta guerra es real, hermanos. El demonio existe, aunque la cultura moderna lo niegue. El infierno es real, aunque los predicadores tibios no quieran hablar de él.
Y cada uno de nosotros está en el campo de batalla, queramos o no. Y en esta guerra espiritual, la cruz es nuestra arma más poderosa. Por eso el demonio odia tanto la cruz. Por eso las sociedades secretas que sirven al maligno profanan cruces y crucifijos. Por eso los satanistas hacen sus rituales invirtiendo la cruz, porque saben que la cruz es el símbolo de su derrota. Cuando Jesús murió en la cruz, pronunció esas palabras triunfales: todo está cumplido, y con esas palabras selló la victoria sobre el pecado, la muerte y el demonio. La cruz no es un signo de derrota, hermanos. La cruz es el estandarte de la victoria de Cristo. Y nosotros, al tenerla en nuestros hogares, estamos plantando esa bandera victoriosa en nuestro territorio. Pero para que esta arma sea efectiva, necesitamos aprender a usarla. Y se usa con la oración, con la vida sacramental, con la coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. He visto personas que tienen cruces por todas partes, pero viven en pecado mortal. Adulterios, robos, injusticias, odios, venganzas. Y luego se quejan de que Dios no los escucha, de que no tienen paz, de que sus vidas son un desastre. Pero hermanos, ¿cómo va a protegerlos la cruz si ustedes están del lado del enemigo de la cruz? ¿Cómo va a actuar el poder de Cristo en sus vidas si ustedes le dan la espalda cada día con sus pecados? Sería como pretender que un paraguas nos proteja de la lluvia si nosotros mismos lo tiramos al suelo. La cruz en la pared debe ir acompañada de la cruz en la vida. Y la cruz en la vida significa decir no al pecado, sí a la voluntad de Dios. Significa perdonar cuando nos ofenden, amar cuando nos odian, bendecir cuando nos maldicen. Significa ser fieles en el matrimonio aunque haya tentaciones. Significa ser honestos en los negocios aunque todos sean corruptos. Significa educar a los hijos en la fe, aunque la cultura los arrastre hacia el relativismo. Significa ir a misa todos los domingos, aunque estemos cansados. Significa confesarnos regularmente, aunque nos dé vergüenza. Significa vivir como Cristo vivió, amar como Cristo amó, entregarnos como Cristo se entregó. Y cuando ustedes vivan así, hermanos, cuando la cruz en la pared sea reflejo de la cruz que cargan en sus vidas, entonces verán milagros, verán cómo el Espíritu Santo transforma sus hogares, cómo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llena sus corazones, cómo las tentaciones pierden fuerza, cómo las divisiones se sanan, cómo el amor crece. Porque Dios no se deja ganar en generosidad. Cuando nosotros le damos todo, Él nos da infinitamente más. Cuando nosotros tomamos nuestra cruz y lo seguimos, Él nos lleva en brazos en los momentos más difíciles. Cuando nosotros morimos a nosotros mismos, Él nos resucita a una vida nueva, plena, abundante. Ahora quiero detenerme en un aspecto muy concreto que sé que a muchos de ustedes les interesa profundamente. ¿Qué diferencia hay entre una cruz bendecida y una cruz sin bendir? Esta es una pregunta que me hacen con frecuencia y la respuesta es importante. Una cruz sin bendecir sigue siendo un símbolo sagrado por lo que representa, por supuesto. Pero una cruz bendecida por un sacerdote tiene una dimensión sacramental adicional. La bendición es un acto litúrgico de la Iglesia mediante el cual se invoca la protección de Dios sobre ese objeto y sobre quienes lo veneran. Es una oración oficial de la Iglesia, hecha en nombre de Cristo, que confiere una gracia especial. Cuando un sacerdote bendice una cruz, utiliza fórmulas aprobadas por la Iglesia que piden a Dios que ese objeto sea instrumento de su gracia. Se pide que quienes miren esa cruz con fe reciban fortaleza en las tentaciones, consuelo en las tribulaciones, protección contra los enemigos espirituales. No es magia, repito, no es magia. Es la Iglesia ejerciendo el poder que Cristo le dio de bendecir y santificar. Y esas bendiciones son eficaces, hermanos, no porque el sacerdote tenga poderes especiales en sí mismo, sino porque actúa en nombre de Cristo y de su Iglesia. Es Cristo mismo quien bendice a través del ministerio sacerdotal. Por eso yo siempre recomiendo que las cruces que tengan en sus hogares sean bendecidas. Si tienen cruces que nunca han sido bendecidas, tráiganlas a la parroquia, pidan al sacerdote que las bendiga. Es un acto sencillo, rápido, pero significativo. Y cuando esa cruz vuelva a su hogar, colóquenla con reverencia, con fe, con amor. No la pongan en cualquier parte, como si fuera un cuadro más. Busquen un lugar digno, visible,
donde la familia pueda reunirse a rezar ante ella. El dormitorio principal es un lugar excelente, porque es el corazón del hogar matrimonial. La sala también, porque es donde se reúne la familia. La entrada de la casa, para que bendiga a todos los que entran y salen. Y cuando la coloquen, hagan una pequeña ceremonia familiar. Reúnan a todos, explíquenles a los niños qué significa esa cruz, recen juntos, consagren el hogar al Sagrado Corazón de Jesús. Pueden usar esta oración que yo mismo he compuesto y que he enseñado a cientos de familias. Señor Jesucristo, Rey del universo, te entronizamos hoy en nuestro hogar como dueño y Señor de esta familia. Queremos que tú reines en nuestros corazones, que tu amor sea el centro de nuestras vidas, que tu cruz sea nuestro refugio en las tormentas. Protege esta casa de todo mal, bendice a cada miembro de esta familia y haznos testigos de tu amor en el mundo. Amén. Sencillo, directo, pero poderoso cuando se reza con fe. Y después de esa consagración inicial, mantengan viva la devoción a la cruz. No dejen que se convierta en un objeto más del mobiliario. Cada mañana, al levantarse, santíguense ante la cruz y pidan la bendición de Dios para el día. Cada noche, antes de dormir, agradezcan ante la cruz las gracias recibidas y encomienden sus preocupaciones al Señor. Cuando hay problemas en la familia, reúnanse ante la cruz a orar juntos. Cuando hay motivos de alegría, vayan ante la cruz a dar gracias. Cuando los hijos se van de viaje, bendíganlos ante la cruz. Cuando alguien está enfermo, recen ante la cruz por su sanación. Que la cruz sea verdaderamente el corazón espiritual de su hogar. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hablarles específicamente a los matrimonios. Hermanos esposos, hermanas esposas, escúchenme con atención. Si quieren salvar su matrimonio, si quieren que el amor que un día se prometieron no se marchite, si quieren vencer las crisis que toda pareja enfrenta, pongan una cruz sobre su lecho matrimonial y aprendan a rezar juntos ante ella. No hay terapia de pareja más efectiva que orar juntos. No hay consejero matrimonial más sabio que Cristo crucificado. Cuando ustedes dos se arrodillan ante la cruz y le piden al Señor que los ayude, que sane sus heridas, que renueve su amor, están permitiendo que Dios entre en lo más íntimo de su relación. Y donde Dios entra, el amor renace. He salvado matrimonios que todos daban por perdidos simplemente enseñándoles a rezar juntos ante la cruz. Parejas que no se hablaban, que dormían en cuartos separados, que ya tenían abogados preparando el divorcio. Les dije, antes de firmar esos papeles, háganme un favor. Durante 30 días, arrodíllense juntos ante la cruz cada noche, tómense de las manos aunque no quieran y recen un Padre Nuestro pidiéndole a Jesús que los ayude. Algunos me miraban con escepticismo, pero los que lo intentaron vieron milagros, porque cuando un hombre y una mujer oran juntos de verdad, Dios obra en sus corazones de maneras que superan cualquier esfuerzo humano. El orgullo se ablanda, el rencor se disuelve, el amor se reaviva. No es magia. Es gracia, es el poder de Dios actuando en quienes se humillan ante Él. Ahora bien, hay algo que debo aclarar porque he visto confusión al respecto. Algunos me preguntan, Padre, ¿qué tipo de cruz es mejor? ¿Una cruz sola o un crucifijo con la imagen de Cristo, de madera, de metal, de qué material? Mi respuesta es esta. Lo más importante no es el material ni el tamaño, sino la fe con que se venera. Sin embargo, desde el punto de vista teológico y devocional, yo siempre recomiendo un crucifijo, es decir, una cruz con la imagen del Señor crucificado, porque la cruz vacía nos habla de la resurrección, sí, pero el crucifijo nos pone cara a cara con el misterio de la redención, nos hace contemplar a Cristo sufriente, al Cordero inmolado por nuestros pecados. Cuando ustedes miran un crucifijo, ven el amor de Dios hecho carne, ven el precio de su salvación, ven hasta dónde llegó Cristo por ustedes, ven las llagas de sus manos y pies, la herida de su costado, la corona de espinas en su cabeza. Y esa contemplación, hermanos, es transformadora. Santa Teresa de Ávila decía que una sola mirada al crucifijo le enseñaba más que todos los libros de teología. San Francisco de Asís recibió los estigmas contemplando el crucifijo. San Juan de la Cruz encontró en el Cristo crucificado toda su ciencia mística. El crucifijo es escuela de amor, cátedra de humildad, fuente de conversión. Por eso en nuestras iglesias católicas siempre hay un crucifijo presidiendo el altar, no una cruz vacía.
Porque nosotros adoramos a Cristo crucificado y resucitado. No podemos separar el Viernes Santo del Domingo de Resurrección. Necesitamos ambos misterios. Y el crucifijo nos presenta ambos, la muerte redentora y la promesa de la resurrección. Cuando miro el crucifijo, veo a mi Salvador que murió por mí, pero también sé que ese que está ahí clavado al madero resucitó al tercer día y vive para siempre. El crucifijo es, pues, símbolo completo de nuestra fe. En cuanto al material, cada uno según sus posibilidades. He visto crucifijos de oro en casas ricas y crucifijos de madera tosca en chozas pobres. Y les aseguro que Dios no hace distinción. Lo que importa es el corazón. Pero sí les recomiendo que el crucifijo sea digno, que esté bien hecho, que la imagen de Cristo sea respetuosa y bella. No se trata de estética por estética, sino de que el objeto sagrado inspire devoción. Un crucifijo roto, sucio, mal colocado, no inspira reverencia. Cuiden sus objetos sagrados como cuidan lo que más aman, límpielos con regularidad, repárenlos si se dañan, colóquenlos en lugares dignos. Y aquí va un consejo práctico que les doy desde mi experiencia. Si van a comprar un crucifijo para su hogar, no lo compren en cualquier tienda. Vayan a una librería católica seria, a la tienda de su parroquia, a lugares donde vendan artículos religiosos auténticos. Porque lamentablemente hay en el mercado muchos objetos que se venden como religiosos, pero que están hechos sin ningún respeto, a veces en países donde ni siquiera conocen el cristianismo, fabricados en serie como meros productos comerciales. Busquen calidad, busquen autenticidad. Y una vez que tengan su crucifijo, como ya les dije, llévenlo a bendecir antes de colocarlo en su hogar. Déjenme contarles ahora sobre otra dimensión muy importante de tener la cruz en nuestros hogares, y es el aspecto de la sanación interior. Muchos de ustedes cargan heridas profundas, heridas de la infancia, abusos sufridos, traiciones, abandonos, fracasos que marcaron sus vidas. Cargan culpas, vergüenzas, dolores que parecen no tener cura y a veces sienten que oran y oran pero nada cambia, que van a misa pero siguen igual de rotos por dentro. Hermanos, yo entiendo ese dolor, he acompañado a miles de personas en sus procesos de sanación interior y les puedo decir algo con certeza absoluta. La cruz es el lugar de toda sanación verdadera, porque en la cruz Cristo cargó no solo nuestros pecados, sino también nuestros dolores. Isaías profetizó, Él tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Fue traspasado por nuestras rebeldías, triturado por nuestros crímenes. El castigo que nos trae la paz cayó sobre Él y por sus llagas hemos sido curados. Fíjense bien, por sus llagas, no por nuestros esfuerzos, por su sacrificio, no por nuestra perfección. La sanación viene de la cruz, no de nosotros mismos. Por eso cuando ustedes están quebrados por dentro, cuando el dolor es insoportable, cuando sienten que no pueden más, vayan a la cruz de su hogar, arrodíllense ante ella y depositen todo ese dolor en las llagas de Cristo. Yo les he enseñado a muchas personas este ejercicio espiritual que es tremendamente poderoso. Siéntense frente al crucifijo en un momento de silencio y soledad. Miren esas 5 llagas de Jesús, las de sus manos, las de sus pies, la de su costado. Y mentalmente o en voz alta, si están solos, vayan colocando cada una de sus heridas en esas llagas sagradas. Digan, Señor, en la llaga de tu mano derecha pongo el dolor del abandono de mi padre. En la llaga de tu mano izquierda pongo el abuso que sufrí de niño. En la llaga de tu pie derecho pongo el fracaso de mi matrimonio. En la llaga de tu pie izquierdo pongo la culpa que cargo por ese aborto. En la llaga de tu costado, de donde brotó agua y sangre, pongo toda mi amargura, todo mi resentimiento, todo lo que me impide vivir en paz. No es magia, hermanos, es terapia espiritual profunda. Es permitir que Cristo, el médico divino, toque nuestras heridas con sus propias heridas. Es reconocer que Él sufrió infinitamente más que nosotros y que por lo tanto nos entiende perfectamente. Es creer de verdad que por sus llagas somos sanados. Y cuando ustedes hacen esto con fe, con constancia, día tras día, van a experimentar una sanación que ningún psicólogo puede darles, porque los psicólogos pueden ayudar. Y que conste que yo no estoy contra la psicología, pero solo Cristo puede sanar el alma. Solo Cristo puede perdonar el pecado que está en la raíz de tanto dolor. Solo Cristo puede dar paz verdadera. He visto mujeres que habían sido abusadas sexualmente en su infancia y que cargaban ese trauma por 30, 40 años, encontrar liberación total cuando aprendieron a llevar ese dolor a la cruz.
He visto hombres que cargaban culpas terribles por errores del pasado, que no podían perdonarse a sí mismos, encontrar paz cuando comprendieron que Cristo ya pagó por esos pecados en la cruz. He visto personas con depresiones profundas recuperar el gozo de vivir cuando establecieron una relación diaria con el crucificado. No estoy inventando esto, hermanos, lo he visto con mis propios ojos una y otra vez. La cruz sana, Cristo sana, y lo hace de maneras que superan toda comprensión humana. Pero también necesito advertirles sobre algo. La sanación interior no es instantánea en la mayoría de los casos. No esperen que van a orar una vez ante la cruz y todos sus traumas desaparecerán mágicamente. A veces Dios hace milagros instantáneos, sí, pero lo más común es que la sanación sea un proceso. Es como una herida física profunda. No se cura de un día para otro, requiere tiempo, cuidados, paciencia. De la misma manera, las heridas del alma requieren un acompañamiento constante del médico divino. Requieren oración diaria, sacramentos frecuentes, dirección espiritual y a veces también ayuda psicológica profesional. No tengan miedo de pedir ayuda. No piensen que porque tienen fe deben poder con todo solos. Dios nos da la gracia, sí, pero también nos da los medios humanos para nuestra sanación. Si necesitan terapia psicológica, búsquenla, pero búsquenla con un profesional que respete su fe, que no les diga que la religión es la causa de sus problemas. Si necesitan dirección espiritual, busquen un sacerdote sabio y experimentado que los acompañe en ese camino. Si necesitan el sacramento de la confesión para sanar culpas, no lo posterguen. Vayan, confiésense, reciban el perdón de Dios y siempre, siempre, mantengan esa conversación diaria con Cristo crucificado ante la cruz de su hogar. Ahora quiero hablarles de algo que tal vez sorprenda a algunos de ustedes, pero que es profundamente cierto y está atestiguado por la experiencia de la Iglesia a lo largo de los siglos. La cruz tiene poder sobre los demonios. Ya les mencioné antes que en los casos de posesión diabólica, el demonio no soporta la cruz. Pero esto no se limita a las posesiones, que son casos extremos y raros. Hay muchas formas de opresión diabólica que son más comunes. Tentaciones persistentes, pensamientos obsesivos de blasfemia o desesperación, sensaciones de presencia maligna, pesadillas recurrentes de contenido demoníaco. Estas cosas no son imaginación, hermanos. Son ataques reales del enemigo. Y la cruz es nuestra defensa principal. Cuando sienten una tentación fuerte, miren la cruz y digan, Jesús, sálvame. Cuando tienen pensamientos horribles que los atormentan, besen el crucifijo y digan, por la sangre de Cristo, sal de mí, espíritu inmundo. Cuando tienen miedo en la noche, tracen la señal de la cruz sobre ustedes y sobre sus hijos, invocando la protección del crucificado. Suena sencillo, ¿verdad? Pero es tremendamente poderoso. El demonio no puede resistir el poder de la cruz. Huye despavorido cuando invocamos el nombre de Jesús crucificado con fe. Santa Faustina Kowalska, la apóstol de la Divina Misericordia, relata en su diario que en varias ocasiones fue atacada por demonios que intentaban aterrorizarla. Ella simplemente hacía la señal de la cruz y los demonios desaparecían inmediatamente. El padre Pío de Pietrelcina, que tuvo que lidiar con ataques demoníacos constantes durante toda su vida, dormía abrazado a un crucifijo. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, era atormentado físicamente por el demonio casi todas las noches, pero lo vencía con la oración y la señal de la cruz. Estos santos no eran superhombres, hermanos, eran personas como ustedes y como yo, pero habían aprendido a usar las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y la principal de esas armas es la cruz. Por eso les insisto tanto en que tengan la cruz en sus hogares, pero sobre todo que la vivan, que la usen, que acudan a ella. No la tengan ahí solo para que se vea bonita, úsenla. Cuando el marido llega del trabajo estresado y de mal humor, antes de desquitarse con la familia, que vaya un momento ante la cruz y le pida a Cristo paciencia y caridad. Cuando la esposa está agobiada por las responsabilidades y siente que va a explotar, que se detenga ante la cruz y respire la paz de Cristo. Cuando los hijos tienen miedo o están tentados a hacer algo malo, que miren la cruz y pidan ayuda al Señor. Así, poco a poco, la cruz se convierte en el ancla de la familia, en el refugio seguro, en la fuente de fortaleza. Y ahora permítanme hablar de algo muy específico que he comprobado en mi ministerio de exorcismo y liberación.
Cuando un hogar está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús y tiene una cruz bendecida prominentemente colocada, los demonios tienen muchísima dificultad para operar ahí. No estoy diciendo que sea imposible, porque mientras tengamos libre albedrío, podemos abrir puertas al mal con nuestros pecados. Pero sí estoy diciendo que la protección es real y tangible. He entrado a casas donde se respiraba un ambiente pesado, opresivo, donde claramente había presencia maligna, y al consagrar la casa y colocar cruces bendecidas en los lugares estratégicos, toda esa opresión se disipaba. El problema es que muchas personas no saben cómo consagrar su hogar adecuadamente. Piensan que con rociar un poco de agua bendita ya está. No, hermanos, la consagración del hogar es algo serio que debe hacerse con preparación. Idealmente se hace con un sacerdote presente, pero si eso no es posible, ustedes mismos pueden hacerlo. Primero, asegúrense de que no haya en la casa objetos de origen ocultista o dudoso. Luego, limpien la casa físicamente, porque lo exterior refleja lo interior. Después, con toda la familia reunida, recen juntos pidiendo perdón por todos los pecados cometidos en esa casa. Luego, con agua bendita, vayan por cada cuarto, trazando la señal de la cruz y diciendo: que esta casa sea bendecida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que todo espíritu maligno sea expulsado por el poder de la cruz de Cristo. Después de recorrer toda la casa, reúnanse ante la cruz principal y hagan la consagración formal al Sagrado Corazón. Pueden usar la oración oficial que la Iglesia ha aprobado para la entronización del Sagrado Corazón en los hogares. Si no la conocen, búsquenla, imprímanla y ténganla siempre a mano. Esa consagración debe renovarse todos los años, idealmente en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y créanme, hermanos, cuando ustedes hagan esto con fe, con seriedad, con devoción, van a notar un cambio en el ambiente espiritual de su hogar. Habrá más paz, más armonía, más presencia de Dios. Aquí quiero hacer una pausa y preguntarles algo directamente. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando ahora mismo tienen una cruz en su casa, pero hace meses, tal vez años, que no la miran realmente? ¿Cuántos tienen la cruz ahí, pero su vida está llena de pecado, de división, de alejamiento de Dios? Hermanos, si ese es su caso, hoy es el día de la conversión. Hoy es el día de volver a casa, de reconciliarse con el Padre, de abrazar de nuevo la cruz que un día prometieron cargar cuando se bautizaron. No dejen para mañana lo que puede cambiar su vida hoy, porque el demonio siempre nos dice: mañana, mañana, cuando estés mejor preparado, cuando seas más santo, y ese mañana nunca llega. Levántense ahora mismo, vayan a la cruz de su hogar y háganle una promesa a Cristo. Díganle: Señor, perdóname por haberte tenido como un adorno. Desde hoy esta cruz va a ser el centro de mi hogar y de mi vida. Voy a rezar ante ti cada día. Voy a enseñar a mis hijos a amarte. Voy a vivir de acuerdo al Evangelio. Voy a tomar mi cruz y seguirte. Y cuando hagan esa promesa, hermanos, cúmplanla. Porque Dios toma en serio nuestras promesas, y cuando nosotros nos comprometemos con Él, Él se compromete con nosotros de una manera que supera infinitamente nuestros esfuerzos. Y si hay alguien escuchándome que no tiene ninguna cruz en su casa, por favor, consigan una hoy mismo. No importa si es grande o pequeña, cara o barata, lo que importa es que sea un crucifijo bendecido y que lo coloquen con fe. Y si no pueden salir a comprarlo ahora, por lo menos hagan esto. Tomen 2 palitos de madera, átenlos en forma de cruz y pónganlo en algún lugar visible mientras consiguen un crucifijo apropiado. Porque lo que importa no es tanto el objeto material como la intención del corazón. Dios mira el corazón, no la apariencia externa. Ahora quiero llevarlos a una reflexión más profunda sobre el misterio de la cruz, porque la cruz de Cristo no es simplemente un instrumento de tortura que se convirtió en símbolo religioso. La cruz es el árbol de la vida. Desde el principio de la creación, Dios colocó en el jardín del Edén 2 árboles simbólicos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva pecaron comiendo del árbol prohibido, y así entró la muerte en el mundo. Pero Dios, en su infinita sabiduría, preparó desde toda la eternidad otro árbol que sería la solución, el árbol de la cruz, donde el nuevo Adán, Cristo, revertiría la desobediencia del primer Adán con su obediencia hasta la muerte.
Por eso los padres de la iglesia desde los primeros siglos llamaban a la cruz el árbol de la vida. En ese madero maldito, que era instrumento de muerte vergonzosa, Cristo convirtió la maldición en bendición, la muerte en vida, la derrota en victoria. Y ahora cada vez que nosotros veneramos la cruz, estamos accediendo a ese árbol de la vida. Estamos bebiendo de la fuente que brotó del costado abierto de Cristo. Estamos comiendo del fruto de la redención. La cruz, hermanos, es el árbol que da el fruto de la vida eterna. Por eso, cuando ustedes tienen una cruz en su hogar y la veneran con fe, están plantando en medio de su casa el árbol de la vida. Están diciendo, en esta casa queremos vida, no muerte. En esta casa queremos bendición, no maldición. En esta casa queremos obedecer a Dios, no al diablo. Y ese árbol dará frutos en su tiempo, dará frutos de conversión, de santidad, de paz, de amor. Pero como todo árbol necesita cuidados, necesita el agua de la oración, el abono de los sacramentos, la luz del sol de la gracia divina. No lo descuiden, no dejen que se seque por falta de atención. Y aquí quiero recordarles algo hermoso que dice la liturgia de la iglesia el Viernes Santo, cuando veneramos la cruz. El sacerdote canta o proclama 3 veces, mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y toda la asamblea responde, venid a adorarlo. Hermanos, cada día en nuestros hogares debemos hacer lo mismo, mirar el árbol de la cruz donde estuvo clavada nuestra salvación y adorar al que murió por nosotros. No adoramos la madera, eso sería idolatría. Adoramos a Cristo que fue clavado en ella. La cruz es el trono desde donde Cristo reina, y cuando nos arrodillamos ante la cruz, nos arrodillamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la fe de la iglesia desde hace 2000 años. Esta es la fe que construyó catedrales majestuosas con la cruz en lo más alto. Esta es la fe que llevó a los misioneros a los confines de la tierra, plantando cruces en tierras paganas. Esta es la fe que sostuvo a los mártires mientras eran torturados y asesinados por no renegar de la cruz. Esta es la fe que nosotros hemos heredado y que debemos transmitir a nuestros hijos. Una fe centrada en Cristo crucificado y resucitado. Una fe que no se avergüenza de la cruz, sino que se gloría en ella. Déjenme contarles una última historia antes de pasar a otro punto. Conocí hace años a un matrimonio joven que estaba pasando por una crisis terrible. Él había perdido su trabajo, ella estaba embarazada del tercer hijo, no tenían dinero para pagar la renta y encima el niño mayor había sido diagnosticado con una enfermedad grave. Vinieron a pedirme ayuda, desesperados. Yo hice lo que pude materialmente. Conseguí algunas donaciones para ayudarlos con los gastos médicos, hablé con el dueño de la casa para que les diera más tiempo, pero sobre todo les di algo más importante, les enseñé a consagrar su hogar y su familia al crucificado. Les regalé un crucifijo hermoso de madera, lo bendije y fui personalmente a su casa a ayudarles con la consagración. Les enseñé a rezar juntos cada noche ante esa cruz, a depositar todas sus angustias en las llagas de Cristo, a confiar en la divina providencia, aunque no vieran cómo iban a salir adelante. Y ustedes saben qué pasó, hermanos. El niño se sanó milagrosamente en un tiempo récord que dejó atónitos a los médicos. El esposo consiguió un trabajo mejor que el que había perdido. Y cuando nació el tercer hijo, resultó ser una niña preciosa y sana. Hoy, 10 años después, esa familia es un testimonio viviente del poder de la cruz. Y ellos nunca se cansan de contar que su vida cambió el día que entronizaron a Cristo crucificado en su hogar. ¿Milagro? Sí. ¿Casualidad? No. Providencia divina actuando en respuesta a la fe de personas sencillas que confiaron en la cruz. Y esto no es un caso aislado, hermanos. Es el patrón que he visto repetirse cientos de veces en mi ministerio. Dios responde a la fe. Dios honra a quienes le honran. Dios bendice a quienes le dan el primer lugar en sus vidas y en sus hogares. No es un negocio, no es un intercambio comercial donde nosotros damos algo para que Dios nos dé lo que queremos. Es una relación de amor donde nosotros nos entregamos a Él y Él se entrega a nosotros, pero infinitamente más. Ahora bien, también necesito hablarles de las cruces que nosotros debemos cargar en nuestra vida, porque tener una cruz en la pared implica el compromiso de cargar nuestra propia cruz cada día. Jesús fue muy claro: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Cada día, hermanos, no solo los domingos o cuando nos sentimos piadosos, cada día, y cada día tiene su propia cruz. Para algunos es la enfermedad crónica que no se cura. Para otros es un matrimonio difícil con un cónyuge que no cambia. Para otros es un hijo rebelde que les parte el corazón. Para otros es la soledad, la pobreza, la incomprensión. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros tomamos esas cruces y las unimos a la cruz de Cristo, cuando las ofrecemos en unión con su sacrificio, esas cruces que parecían absurdas e inútiles se convierten en instrumentos de redención. San Pablo lo entendió perfectamente cuando dijo: completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Fíjense qué misterio tan grande. Nuestros sufrimientos, unidos a los de Cristo, tienen valor redentor. Pueden salvar almas, pueden obtener gracias, pueden cambiar situaciones. Por eso no debemos huir de la cruz, sino abrazarla con amor. Cuando ustedes miran el crucifijo de su casa y ven a Cristo sufriendo, no se queden solo en la contemplación pasiva. Díganle: Señor, yo también tengo mi cruz. Me duele, es pesada, a veces pienso que no puedo con ella, pero porque tú cargaste la tuya por mí, yo quiero cargar la mía por ti. Ayúdame, dame fuerzas, que mi sufrimiento no sea inútil, que sirva para salvar almas, que tenga sentido en tu plan de salvación. Y cuando oren así, hermanos, algo cambia en su percepción del sufrimiento. Ya no es solo dolor sin sentido, es amor, es participación en la obra redentora de Cristo, es semilla de vida eterna. Yo he visto a madres con hijos drogadictos ofrecer sus lágrimas ante la cruz por la conversión de esos hijos, y los hijos se han convertido. He visto a enfermos terminales ofrecer sus dolores por la salvación de pecadores y morir en paz con una sonrisa en los labios. He visto a personas soportar injusticias terribles sin amargarse, porque cada día depositaban esa cruz ante el crucificado y le pedían que la usara para bien. Esto no es masoquismo, hermanos, no es buscar el sufrimiento por el sufrimiento, es darle sentido a un sufrimiento que de todas formas existe, es redimirlo, es hacer que produzca fruto eterno. Y cuando ustedes vivan así, cuando acepten sus cruces cotidianas y las ofrezcan en unión con la cruz de Cristo, van a experimentar una paz que el mundo no puede dar, porque habrán descubierto el secreto de la vida cristiana, que en la cruz está la salvación. En la cruz está la vida, en la cruz está la esperanza, no al margen de la cruz, no evitando la cruz, sino precisamente en ella y a través de ella. Este es el camino paradójico del Evangelio. El que pierde su vida la encuentra, el que se hace siervo de todos es el mayor, el que carga la cruz recibe la corona. Permítanme ahora hablarles de algo muy importante: la cruz y los niños. Muchos padres me preguntan cómo enseñar a sus hijos a amar la cruz sin traumatizarlos con imágenes de sufrimiento. Es una preocupación legítima, pero mal enfocada, ¿no? Los niños no se traumatizan con la cruz si se les enseña correctamente. Lo que traumatiza a los niños es la violencia gratuita, el abuso, la crueldad. Pero la cruz no es crueldad, es amor. Y los niños entienden el amor perfectamente cuando se les explica bien. Desde pequeños muéstrenles el crucifijo y díganles: mira, hijito, este es Jesús. Él te ama tanto que dio su vida por ti. Sufrió mucho, sí, pero lo hizo porque te ama. Enséñenles a santiguarse correctamente, explicándoles que cuando tocamos nuestra frente, pecho y hombros formando una cruz sobre nuestro cuerpo, estamos pidiendo la protección de Dios. Enséñenles a besar el crucifijo con amor y respeto. Enséñenles a rezar pequeñas oraciones mirando la cruz. Jesús, gracias por amarme. Jesús, cuida a mi familia. Jesús, ayúdame a ser bueno. Sencillo, directo, adaptado a su edad. Y cuando los niños crezcan en un hogar donde la cruz es venerada, donde ven a sus padres rezar ante ella, donde se habla de Cristo con amor, esos niños van a desarrollar una relación personal con el Señor desde pequeños. He visto a niños de 3, 4 años que cuando tienen miedo en la noche corren a besar el crucifijo de su cuarto y se tranquilizan inmediatamente. He visto a niños que cuando se pelean con sus hermanitos, sus papás los llevan ante la cruz y les preguntan:
¿Creen que Jesús estaría contento de verlos peleando? Y los niños mismos, mirando al crucificado, piden perdón y se reconcilian. He visto a niños defender su fe en la escuela cuando otros se burlan, porque en sus casas aprendieron que la cruz no es motivo de vergüenza, sino de orgullo. Estos niños son el futuro de la iglesia, hermanos. Son la esperanza de que la fe no se pierda en medio de esta generación pagana. Pero para que los niños amen la cruz, los padres primero deben amarla. No podemos transmitir lo que no tenemos. Si ustedes son tibios en su fe, si la cruz en su casa está ahí solo por tradición, si no rezan, si no viven el evangelio, no esperen que sus hijos sean fervorosos católicos. Los niños aprenden con el ejemplo, no con palabras vacías. Por eso les insisto tanto, vivan lo que predican. Sean coherentes, y si han fallado, si han sido malos ejemplos, pidan perdón a sus hijos, reconozcan sus errores y empiecen de nuevo. Nunca es tarde para volver a Cristo, nunca es tarde para volver a la cruz. Y aquí quiero detenerme en algo que me duele profundamente en el corazón. He visto padres que quitan las cruces y las imágenes religiosas de sus casas porque sus hijos adolescentes se avergüenzan, porque sus amigos se burlan, porque quieren ser modernos y la cruz les parece algo anticuado. Padres, por favor, no cometan ese error. No traicionen su fe por complacer a nadie, ni siquiera a sus propios hijos. La cruz se queda, punto. Y si los hijos se quejan, es el momento perfecto para enseñarles que en esta casa hay valores no negociables, que la fe es uno de ellos, que Cristo está por encima de las modas y las opiniones humanas. Con amor, con paciencia, pero con firmeza, explíquenles a sus hijos por qué la cruz es importante. Cuéntenles la historia de la salvación, muéstrenles cómo la cruz ha sostenido a la familia en los momentos difíciles. Y oren por ellos, hermanos, oren mucho ante esa misma cruz que ellos desprecian, para que el Señor ablande sus corazones. Porque la adolescencia es una etapa de rebeldía, sí, pero muchos de esos jóvenes que hoy rechazan la cruz volverán a ella cuando maduren, especialmente si ustedes se mantienen firmes y amorosos en su testimonio. Ahora quiero abordar un tema delicado pero necesario. ¿Qué hacer cuando uno de los cónyuges no comparte la fe? Es una realidad que viven muchas familias hoy. La esposa es devota, pero el esposo es indiferente o incluso hostil a la religión, o viceversa. Y la pregunta es, ¿pongo la cruz en la casa sabiendo que mi pareja no está de acuerdo? Mi respuesta es sí, con prudencia y caridad. Si es su casa tanto como la de ustedes, tienen derecho a tener símbolos de su fe. Pero háganlo sin agresividad, sin imposición, sin conflictos innecesarios. Pongan una cruz en su cuarto, en el cuarto de los niños, en algún lugar discreto al principio. Y sobre todo, no prediquen tanto con palabras como con el testimonio de vida. Que su cónyuge increyente vea en ustedes el cambio que produce la fe. Más paciencia, más amor, más paz, más servicio. San Pedro aconseja a las esposas de maridos no creyentes que sean ganados sin palabras por el comportamiento de sus esposas al ver su conducta casta y respetuosa. Lo mismo aplica a los esposos con esposas no creyentes. El mejor sermón es una vida transformada por Cristo. Y cuando su pareja vea que ustedes rezan ante esa cruz y después son mejores personas, quizás poco a poco se irá ablandando. He visto conversiones hermosísimas de cónyuges que entraron al catolicismo atraídos por el testimonio de sus parejas. Esposos ateos que terminaron bautizándose porque vieron en sus esposas una paz y un amor que no podían explicarse de otra manera. Esposas agnósticas que se convirtieron porque sus esposos las amaron con un amor que reflejaba el amor de Cristo. Esto lleva tiempo, hermanos, a veces años, pero vale la pena. No se desanimen. Sigan rezando, sigan dando testimonio, sigan confiando. Y esa cruz que pusieron en su hogar será testigo silencioso de su fidelidad y de la gracia de Dios actuando lentamente. Y si su situación es la opuesta, si son ustedes los que viven en un hogar donde todos son creyentes menos ustedes, si están escuchándome porque alguien les compartió este mensaje, déjenme decirles algo directamente. La cruz no es un enemigo. Cristo no es una amenaza para su libertad, todo lo contrario. Él es el único que puede darles la verdadera libertad, la paz que buscan, el sentido que anhelan. Dense una oportunidad, mírenlo realmente, hablen con Él. Pídanle que si es real se manifieste en su vida y verán, les prometo que verán
¿Cómo él responde? Porque Dios nunca rechaza a quien lo busca con sinceridad. Ahora quiero hablarles de la cruz y el perdón, porque estos dos misterios están inseparablemente unidos. Desde la cruz, Cristo pronunció 7 palabras que quedaron registradas en los evangelios. Y la primera de ellas fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense la escena, hermanos. Jesús está clavado en el madero con dolores atroces, muriendo lentamente, y en lugar de maldecir a sus verdugos, los perdona. No solo los perdona, sino que intercede por ellos ante el Padre. Esto es amor en su máxima expresión. Esto es lo que la cruz nos enseña sobre el perdón. Y cuando ustedes tienen una cruz en su hogar, están recordándose constantemente que deben perdonar. Porque si Cristo perdonó a quienes lo crucificaron, ¿cómo no vamos a perdonar nosotros las ofensas mucho menores que recibimos? Si Cristo oró por sus verdugos, ¿cómo no vamos a orar por quienes nos han herido? El perdón es quizás la enseñanza más difícil de la cruz, pero también la más liberadora. Porque cuando perdonamos nos liberamos del veneno del rencor, de las cadenas del odio, de la prisión de la amargura. El perdón nos hace libres. Pero ojo, hermanos, perdonar no significa ser tontos. Perdonar no significa permitir que nos sigan haciendo daño. Perdonar no significa confiar automáticamente en quien nos traicionó. Perdonar es liberar al otro de la deuda que tiene con nosotros, es desearle su bien aunque nos haya herido, es dejar la venganza en manos de Dios. Pero podemos perdonar y a la vez poner límites saludables, alejarnos de situaciones tóxicas, protegernos de abusos. El perdón cristiano no es masoquismo ni ingenuidad, es fortaleza, es libertad interior, es imitar a Cristo sin dejar de usar el sentido común que Dios también nos dio. Les voy a decir algo que he aprendido en 50 años de confesionario. La mayoría de las personas que sufren depresión, ansiedad, amargura crónica, están cargando rencores que no han perdonado. Están envenenadas por dentro con odios guardados, con deseos de venganza, con heridas que no dejan sanar porque las están alimentando constantemente con el recuerdo y el resentimiento. Y yo les digo lo que siempre les digo a esas personas: vayan a la cruz de su hogar, arrodíllense ante ella, miren a Cristo perdonando desde el madero y digan en voz alta los nombres de quienes los han herido. Digan: yo perdono a fulano que me abandonó, yo perdono a mengano que me traicionó, yo perdono a sutano que abusó de mí. Y no esperen sentir ganas de perdonar para hacerlo, porque las ganas probablemente nunca llegarán. El perdón es una decisión de la voluntad, no un sentimiento. Es un acto de obediencia a Dios, no una emoción espontánea. Ustedes deciden perdonar, aunque les duela, aunque les cueste, aunque todo en ustedes grite que no lo hagan. Y entonces, después de tomar esa decisión ante la cruz, pídanle a Cristo que Él ponga en sus corazones los sentimientos que ustedes no tienen. Díganle: Señor, yo he decidido perdonar, pero no puedo hacerlo con mis propias fuerzas. Dame tu gracia. Pon en mi corazón tu amor por esta persona que me hirió. Y si tienen que hacer esto todos los días durante semanas o meses, háganlo. Porque el perdón profundo, especialmente de heridas grandes, es un proceso. No se logra de un día para otro, pero cada vez que ustedes renuevan esa decisión de perdonar ante la cruz, están dando un paso hacia la libertad. Y un día, tal vez sin siquiera darse cuenta, descubrirán que ya no sienten ese nudo en el estómago cuando piensan en esa persona, que ya pueden recordar sin que se les revuelva todo por dentro, que han sido sanados. Y esa sanación, hermanos, es obra de la cruz, es el poder de Cristo crucificado obrando en ustedes. Déjenme contarles un caso extremo que presencié. Una mujer cuyo hijo había sido asesinado en un asalto. El dolor de esa madre era indescriptible. Quería morir. Decía que su vida había terminado con la de su hijo. Y encima sentía un odio visceral hacia el asesino que había sido capturado y condenado. Ese odio la estaba destruyendo por dentro, la estaba enfermando física y mentalmente. Yo le dije: señora, usted tiene que perdonar. Y ella casi me grita: ¿perdonar? ¿Cómo voy a perdonar al monstruo que mató a mi hijo? Y yo le respondí: no por él, sino por usted, porque si no perdona, va a morir de odio. Y su hijo, que seguramente está en el cielo, no querría eso para usted. Fue un camino larguísimo, de años, pero esa mujer, poco a poco, ante la cruz de su hogar, fue liberando ese odio. Y un día hizo algo que nadie esperaba. Fue a la cárcel a visitar al asesino de su hijo y le dijo que lo perdonaba,
no lo justificó, no minimizó el crimen, no pidió su liberación. Simplemente le dijo: te he odiado con todas mis fuerzas, pero Cristo me ha enseñado a perdonarte. No puedo devolver la vida a mi hijo y tú pagarás tu condena, pero yo te libero de mi odio y me libero a mí misma de este veneno que me estaba matando. Hermanos, yo estaba presente en ese encuentro y les aseguro que fue uno de los momentos más sagrados que he presenciado en mi vida. Esa mujer salió de la cárcel transformada, con una paz en el rostro que no tenía desde hacía años. Eso es el poder de la cruz, eso es el milagro del perdón. Por eso les digo, si hay alguien a quien ustedes no han perdonado, háganlo hoy, no esperen más, no digan algún día, hoy. Ante la cruz de su hogar, con la ayuda de Cristo crucificado que perdonó lo imperdonable, libérense de esas cadenas. Y si el que necesita perdón son ustedes mismos, si cargan culpas que no pueden soltar, sepan que desde la cruz Cristo les dice lo mismo que le dijo al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. No importa qué hayan hecho, no importa cuán grave sea su pecado, si se arrepienten de verdad y acuden a la misericordia de Dios, serán perdonados. Esa es la promesa de la cruz. Ahora quiero hablarles de la cruz como fuente de esperanza en medio del sufrimiento más atroz. Porque seamos honestos, hay momentos en la vida en que el dolor es tan grande que parece imposible seguir adelante. La muerte de un hijo, un diagnóstico terminal, una traición devastadora, pérdidas irreparables. En esos momentos, hermanos, las palabras de consuelo suenan vacías. Los consejos bien intencionados no ayudan. Lo único que sostiene es la cruz. Mirar al crucificado y saber que Él también sufrió, que Él también lloró, que Él también sintió el abandono y la angustia, y que precisamente a través de ese sufrimiento trajo la salvación. Jesús no nos prometió una vida sin sufrimiento. Todo lo contrario, nos dijo: en el mundo tendréis tribulaciones, pero inmediatamente añadió: pero tened confianza, yo he vencido al mundo. La cruz nos recuerda ambas cosas. Sí, habrá sufrimiento, pero no es la última palabra. La última palabra es la resurrección. El Viernes Santo existe, el dolor es real, la cruz es pesada. Pero después del Viernes Santo viene el domingo de resurrección. Después de la cruz viene la gloria. Después de las lágrimas viene el gozo. Esta es nuestra esperanza, hermanos, y es una esperanza que no defrauda porque está fundada en Cristo. He acompañado a moribundos en sus últimos momentos y les puedo decir que hay una diferencia abismal entre quienes mueren con la mirada puesta en la cruz y quienes mueren sin fe. Los primeros, aunque sufran físicamente, tienen paz en el alma. Aceptan su partida, se aferran al crucifijo, rezan las oraciones que aprendieron de niños, se encomiendan a la misericordia de Dios y muchas veces en el momento final en sus rostros se dibuja una expresión de paz, casi de alegría, como si vieran algo hermoso que nosotros no podemos ver. Los segundos, en cambio, mueren aterrados, aferrados desesperadamente a esta vida, sin esperanza de lo que viene después. Es desgarrador, hermanos, desgarrador. Por eso les insisto tanto en que vivan con la cruz, porque si viven con la cruz, morirán con la cruz. Y morir con la cruz es morir con esperanza, es morir en paz, es morir sabiendo que no es el fin, sino el principio de la vida verdadera. Cuando ustedes miran cada día el crucifijo de su hogar, se están preparando para la hora de su propia muerte. Están aprendiendo a morir a sí mismos aquí y ahora, en las pequeñas muertes cotidianas del ego, del orgullo, del egoísmo. Y quien aprende a morir en vida, sabrá morir bien cuando llegue la hora definitiva. Hay una oración tradicional de la iglesia que dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Fíjense que pedimos la intercesión de María específicamente para dos momentos: ahora y en la hora de la muerte, porque esos son los dos momentos cruciales. El ahora, este instante presente en que podemos convertirnos o endurecer nuestro corazón, y la hora de la muerte, ese momento definitivo en que se decide nuestro destino eterno. Y María, que estuvo al pie de la cruz de su Hijo, que sufrió con Él, que compartió su agonía, es la mejor acompañante en nuestros propios calvarios.
Por eso, junto a la cruz de su hogar, tengan también una imagen de la Virgen María. Ella es la madre del crucificado y nuestra madre. Ella nos enseña a permanecer fieles junto a la cruz cuando todo el mundo huye. Ella nos muestra cómo acompañar a Cristo en su pasión. Ella nos da ejemplo de fortaleza en medio del dolor más atroz. Y ella intercede por nosotros ante su Hijo. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando no tenemos fuerzas para orar, podemos simplemente decir: María, habla tú con tu Hijo por mí, tú que estuviste al pie de la cruz, acompáñame en mi cruz? Y ella lo hace, créanme, ella lo hace. Ahora quiero referirme a un fenómeno que he observado con preocupación en los últimos años. Hay católicos que han reemplazado la cruz tradicional por lo que llaman cruces modernas o artísticas, cruces abstractas, minimalistas, que apenas se reconocen como tales. Objetos decorativos que vagamente sugieren la forma de una cruz, pero que han perdido todo su contenido simbólico. Y cuando les pregunto por qué han hecho ese cambio, me dicen cosas como: es que la cruz tradicional es muy triste, muy morbosa, no va con la decoración moderna de mi casa. Hermanos, esto me duele profundamente. La cruz no es un elemento de decoración de interiores. La cruz es el símbolo central de nuestra fe, el signo bajo el cual hemos sido salvados. Y sí, es cierto que representa sufrimiento porque Cristo sufrió, pero ese sufrimiento no es morbosidad, es amor. Es el amor más grande que se haya manifestado jamás. Por eso la cruz no puede ser minimizada, estilizada hasta hacerla irreconocible, convertida en un adorno neutro que no incomoda a nadie. La cruz debe incomodar, debe recordarnos el precio de nuestra redención, debe confrontarnos con la seriedad del pecado y la grandeza del amor de Dios. Entonces mi consejo es: tengan en su hogar una cruz verdadera, reconocible, un crucifijo donde se vea claramente a Cristo crucificado. No una cruz vacía apenas sugerida, no un objeto ambiguo que podría ser cualquier cosa. Un crucifijo real que cuando alguien entre a su casa y lo vea, sepa inmediatamente que ahí vive una familia católica, una familia que cree en Cristo crucificado y resucitado. Y si alguien se siente incómodo con eso, si algún invitado se molesta porque tienen un crucifijo visible, es su problema, no el de ustedes. Ustedes están en su casa y en su casa Cristo es el Rey. Además, piénsenlo bien, si la cruz les parece demasiado fuerte, demasiado explícita, quizás el problema no es la cruz, sino su relación con ella. Quizás han perdido de vista el misterio que representa. Quizás necesitan volver a contemplarla con ojos de fe, con corazón de niño, con amor agradecido. Porque para quien ama a Cristo de verdad, el crucifijo no es algo triste o deprimente, es lo más bello del mundo. Es la imagen del amor absoluto entregándose sin reservas. Es el trono desde donde reina nuestro Salvador. Es la fuente de toda gracia y bendición. Y déjenme decirles algo más. En tiempos de persecución, que pueden volver en cualquier momento porque la historia se repite, tener una cruz visible en el hogar será una declaración de fe que puede costarnos caro. Ya está pasando en algunos países donde los cristianos son perseguidos. Tener una cruz en la pared es ponerse en riesgo, pero eso es exactamente lo que estamos llamados a hacer: confesar nuestra fe, aunque cueste, aunque incomode, aunque nos traiga problemas. Jesús dijo: el que se avergüence de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de él ante mi Padre del cielo. No nos avergoncemos, hermanos, proclamemos nuestra fe con orgullo santo. Ahora quiero hablarles de algo muy práctico pero importantísimo: cómo mantener la reverencia hacia la cruz en el día a día. Porque una cosa es colocar la cruz con toda devoción el primer día y otra muy distinta es mantener esa devoción con el paso del tiempo. La rutina, la familiaridad puede hacer que dejemos de ver realmente lo que tenemos delante. Por eso necesitamos cultivar conscientemente la reverencia. Cada vez que pasen frente a la cruz, hagan una pequeña inclinación de cabeza o santíguense. Es un gesto sencillo que mantiene viva la conciencia de la presencia sagrada. Mantengan la cruz limpia, no dejen que se llene de polvo, que se deteriore, que se vea descuidada. Esto puede parecer un detalle insignificante, pero no lo es.
El cuidado que ponemos en los objetos sagrados refleja el respeto que tenemos por lo que representan. Si ustedes tienen un retrato de un ser querido, lo cuidan, lo limpian, lo mantienen bien presentado, ¿cuánto más deberíamos cuidar la imagen de nuestro Salvador? Cada cierto tiempo, bajen la cruz, límpiela con amor, vuelvan a colocarla y aprovechen ese momento para renovar su consagración. También les recomiendo que cambien ocasionalmente las flores o veladoras que puedan tener junto a la cruz. No tiene que ser algo elaborado ni costoso. Unas flores silvestres, una vela sencilla son suficientes. Lo importante es el gesto, es mantener ese pequeño altar doméstico vivo, activo, no abandonado. Y enseñen a sus hijos a participar en estos cuidados, que los niños ayuden a limpiar la cruz, a poner las flores, a encender la veladora. Así van aprendiendo que la devoción no es solo rezar con palabras, sino también servir, cuidar, honrar con acciones concretas. Otra cosa muy importante, no conviertan el lugar donde está la cruz en un depósito de cosas. He visto casas donde la cruz está sobre una repisa llena de cachivaches, fotos, adornos, de todo menos espacio para la oración. El lugar de la cruz debe ser un espacio sagrado, despejado, digno. Si tienen un cuadro religioso o una imagen de la Virgen junto a la cruz, perfecto, pero no mezclen lo sagrado con lo profano. No pongan junto a la cruz fotos de artistas, trofeos deportivos o decoraciones que distraigan de lo esencial. Que ese rincón de su hogar sea verdaderamente un pequeño santuario. Y finalmente, hermanos, hagan de la cruz el punto de referencia para las decisiones importantes de la familia. Cuando tengan que tomar una decisión difícil, reúnanse ante la cruz, oren juntos, pidan la luz del Espíritu Santo. Cuando haya conflictos que resolver, vayan ante la cruz y pregúntense, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo resolvería Él este problema? La cruz no es solo para contemplar, es para consultar. Cristo crucificado no es solo para admirar, es para imitar. Y cuando ustedes tomen decisiones mirando hacia la cruz, mirando hacia Cristo, esas decisiones serán más sabias, más justas, más llenas de amor. Déjenme terminar este largo recorrido hablándoles del destino final de todo esto, porque ustedes podrán preguntarse, Padre, ¿y si hago todo lo que usted dice? Si pongo la cruz en mi hogar, si la venero con fe, si vivo según el Evangelio, ¿qué me pasará? Les voy a decir qué les pasará, hermanos. Les pasará que Cristo se hará presente en su vida de una manera tan real, tan tangible, que ustedes no lo podrán negar. Les pasará que experimentarán conversiones profundas, cambios que ustedes solos no podrían lograr. Les pasará que su hogar se convertirá en un pequeño cielo en la tierra, un oasis de paz en medio del desierto del mundo. Les pasará que sus hijos crecerán con una fe sólida, enraizada, que resistirá las tormentas de la vida. Les pasará que su matrimonio se fortalecerá, que el amor renacerá aunque pareciera muerto. Les pasará que encontrarán sentido en el sufrimiento, propósito en las pruebas, esperanza en las tribulaciones. Les pasará que los demonios huirán de su casa porque no soportan la presencia del crucificado. Les pasará que experimentarán milagros pequeños y grandes porque donde Cristo reina, lo imposible se hace posible. Y finalmente, cuando llegue su hora de partir de este mundo, les pasará que morirán en paz, abrazados a esa cruz que fue su compañera de camino, seguros de que aquel que los amó hasta el extremo en la cruz, los está esperando del otro lado con los brazos abiertos. Les pasará que escucharán esas palabras que todo cristiano anhela escuchar. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que les pasará, hermanos, eso y mucho más, porque Dios siempre da abundantemente más de lo que pedimos o imaginamos. Así que no lo duden más, no posterguen más. Hoy mismo, cuando terminen de escuchar este mensaje, vayan a la cruz de su hogar. Y si no tienen una, consigan una hoy mismo. Arrodíllense ante ella. Pídanle a Cristo que reine en su casa, en su familia, en su corazón. Consagren todo lo que son y tienen al crucificado y prepárense para ver cómo Dios transforma su vida de maneras que nunca imaginaron posibles. La cruz no es el final del camino, hermanos. La cruz es el principio, es la puerta que se abre a la vida eterna, al amor infinito, a la comunión perfecta con Dios. Hermanos míos, hemos llegado al final de esta larga reflexión. Espero haberles transmitido, aunque sea una pequeña parte del amor que yo tengo a la cruz de Cristo, del poder que he visto obrar en ella, de la transformación que produce en quienes la abrazan con fe. No he inventado nada de lo que les he dicho.
Todo está basado en las Escrituras, en la tradición de la iglesia, en la experiencia de los santos y en mi propia experiencia pastoral de tantos años. Ahora les pido un favor. Si este mensaje les ha tocado el corazón, si sienten que Dios les ha hablado a través de estas palabras, compártanlo. Envíenselo a sus familiares, a sus amigos, a conocidos que necesiten escuchar esto. Porque en este mundo que ha perdido el norte, que ha olvidado a Dios, que se hunde cada vez más en el pecado y la desesperación, necesitamos volver a la cruz. Necesitamos proclamar a Cristo crucificado, que para los judíos es escándalo y para los gentiles locura, pero para nosotros los que creemos es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y si ustedes tienen un canal de YouTube, si tienen redes sociales donde comparten contenido de fe, suscríbanse a este canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan su vida espiritual. Necesitamos formarnos, necesitamos alimentar nuestra fe constantemente, porque el enemigo no descansa y el mundo nos bombardea todo el tiempo con mensajes contrarios al Evangelio. Tenemos que estar firmes, arraigados en Cristo, creciendo en el conocimiento de la verdad. Y sobre todo, hermanos, no se queden solo en escuchar, actúen, pongan en práctica lo que han escuchado, porque como dice Santiago en su carta, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. De nada sirve que yo les haya hablado durante más de una hora si ustedes después no cambian nada en sus vidas. El conocimiento sin la práctica es estéril, la fe sin obras está muerta. Así que vayan, coloquen esa cruz en su hogar si no la tienen, devuélvanle la vida si la tienen abandonada, consagren su familia al Sagrado Corazón y empiecen hoy mismo a vivir bajo el señorío de Cristo. Yo los bendigo a todos ustedes, a sus familias, a sus hogares. Que el Señor Jesús crucificado y resucitado reine en sus vidas. Que la Santísima Virgen María, Madre del Crucificado, los proteja bajo su manto. Que los santos y ángeles del cielo los acompañen en su camino. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en paz y que Cristo los bendiga. Hasta pronto, hermanos. Umzuzwana wokusola, umzuzwana ophefumula, uzumhlaba ufuthumele. Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zithula izingoma zazo, futhi yonke into sesilungile. Siyandisa sindise, amazwi azowahlangane, isimfoni yemvelo isikisa phezulu kakhulu. Bangikhumbuza inkululeko, indlela abandanza ngayo phezulu. Elulela amaphiko, esakaza umlayezo wothando. Okwamzuzwana wokuthula, umzuzwana wokusola, umzuzwana ophefumula, uzumhlaba ufuthumele. Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zithula izingoma zazo, futhi yonke into sesilungile. Impilo iwuhambo, ingoma esikhula ngayo sonke. Ukuphakama kwayo nokwehla kwayo, injabulo yayo kanye nodosi lwayo. Kodwa phakathi kwezingushungushu kukhona ubuhlobo ongatholakala, njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo. Umzuzwana wokuthula, umzuzwana wokusola, umzuzwana ophefumula, uzumhlaba ufuthumele. Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zithula izingoma zazo, futhi yonke into sesilungile.